Cuando uno ve las noticias, cada vez más evidente que está habiendo un cambio climático. Y la característica principal de ese cambio son las tormentas, ¿sí? Es muy similar a lo que pasa en lo espiritual. Hay tormentas que azotan nuestras vidas. Pero la única forma de estar quieta y confiado es estando en la roca. Lo dice su palabra, ¿no? Podrán venir los vientos, soplar las tempestades y dar con ímpetu sobre la casa, sobre nuestra vida, sobre su hogar, sobre la iglesia. Pero no lo van a hacer caer, porque estamos sustentados en algo firme, en la verdad. Amén. Así que no sé si alguien ha llegado este día con transitando por alguna tempestad, ¿sí? Una vez dice que Jesús estaba en un monte y veía que ya había pasado la mitad de la noche y los discípulos habían avanzado pocos metros en el mar de Galilea. Y no pudo más que hacer que bajarse y darles una mano. Amén. Así hace el Señor con nosotros. A veces en nuestras fuerzas intentamos. Lo importante es no claudicar, porque ellos siguieron remando a pesar de que los vientos les eran contrarios. Y usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, podemos seguir remando. No porque tengamos una fuerza en lo personal o algo que nos destaque, sino porque está Cristo en nuestro corazón. Amén. Y si Él está, hermanos, cuando Él está en la barca, toda tormenta es aplacada por su poder. Tarde o temprano, hay ocasiones en las que parece que ya nos hundimos, como los discípulos. No te das cuenta que no estamos por perecer y vos estás durmiendo. No, el Señor no duerme. El Señor tiene sus tiempos. Y hay veces que parece que no damos más porque hemos tratado de avanzar lo más posible, pero no hemos podido avanzar. Ahí el Señor viene a darnos su mano y a calmar toda tempestad. Así que si hay alguien que ha venido con alguna tempestad en su vida, no somos nosotros los que podemos traer paz, pero sí conocemos al que la trae y que ya lo ha hecho con nuestras vidas. Amén. Qué bueno que podamos adorar a ese Cristo de poder. Así que le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante. Y luego estaremos celebrando la cena del Señor. Amén. Si lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Le invito a que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias porque este grupo de tus hijos, Señor, lavados y redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y tu palabra nos dice que siempre que haya gente reunida en tu nombre, tú estás, Señor, en medio nuestro, Señor. Tú estás allí para confortar, para fortalecer, para guiar, para sanar, para liberar,
para traer dirección, Señor. Por eso, en esta hora, te damos gracias porque hemos dado lectura a tu palabra, la cual es viva, es eficaz. Tiene actividad, Señor, está activa. No es un libro cualquiera, no es un libro que pueda impactar solamente el intelecto. Es tu palabra, la del Creador. Por lo tanto, cuando está siendo oída, nuestra fe es activada, es fortalecida, pero también nuestra vida espiritual, Señor, recibe esa nutrición que viene de lo alto. Por eso Jesús le decía al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Señor, gracias. Recibimos tu palabra como un alimento poderoso, Señor, que nos sustenta y que nos ayuda a permanecer firmes en la roca. Y ahora también te pedimos que seas tú, Señor, tomando control y dominio de mi corazón, de mi vida, de mis pensamientos, para que pueda, Señor, transmitir esta palabra de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, siempre es bueno repasar un poquito el tema del significado de la Santa Cena. Le digo que yo la primera vez que tomé la Cena del Señor no sabía, lo había visto, y la primera vez que pasé, porque antes era así, no habían las copitas individuales y bueno, entonces primero pasaban los varones o las mujeres, se servían, después los varones, y los pastores o los que ministraban estaban adelante, para hacerlo más ágil y tomar menos tiempo y demás. Se fue haciendo como lo estamos haciendo, con vasitos individuales, ante una misma copa, había que estar limpiándola. Bueno, hay un montón de cosas que fueron mejorando, creo yo, porque lo importante no es la forma, sino el sentido en el que uno lo hace y el espíritu con que lo realiza. Pero bueno, teníamos que pasar a arrodillarnos y estirar nuestra mano, entonces íbamos a recibir el pan, y yo recibí el pan y me lo comí y después puse la mano otra vez, porque no sabía. El chico que estaba al lado mío le dio risa porque me volvieron a dar pan. Bueno, me lo comí con temor porque no sabía, ¿no? Entonces, pero no, la verdad que no entendía del todo qué es lo que era. Sabía que era algo que Dios había establecido, se leía la palabra y todo, pero bueno, no entendía. Entonces vamos a sencillamente a afirmar algunos puntos y fundamentalmente el por qué. ¿Por qué dijo el Señor: haced esto en memoria de mí? Le dijo a sus discípulos, en memoria de mí. ¿Qué significa eso? Pero la noche en la que fue Jesús entregado, que lo apresaron y después lo juzgaron y después fue condenado a la cruz, esa noche, hermano, era la noche de Pascua. Entonces, en un aposento alto que ya estaba preparado, Jesús, junto a sus discípulos, de toda la multitud, de todos los discípulos que realmente eran, porque no solamente los 12 eran los más cercanos, pero habían otros que eran discípulos de Jesús: José de Arimatea, Nicodemo, quienes se encargaron de llevar el cuerpo a la tumba, las mujeres, María Magdalena y otras, Cleofas y el otro que iba camino en Maús. Habían varios que eran sinceramente seguidores de Cristo, pero el círculo íntimo eran los 12, tal vez menos uno, porque Judas ya estaba en esa actitud de entregar al maestro. Y entonces había que preparar un cordero, prepararon el cordero, había que comer el cordero de la Pascua, había que comer pan sin levadura, porque esto recordaba la liberación de Israel de la última plaga de Egipto. Entonces Dios le dijo que tenía que sacrificar un cordero con la sangre, rociar los dinteles y los postes de las casas. Entonces cuando pasara
el enviado de la muerte, y diera muerte a todos los primogénitos. En la casa, el hogar donde estuviera esa sangre, no iba a ser alcanzada por esa digamos, señal de parte de Dios. Y como después de esto Dios sabía que el faraón lo iba a dejar ir, para que no se demorara, les dijo: ustedes hagan panes sin levadura, ¿sí? Todo esto tiene un significado en Cristo. Además, en el momento era para salir más rápido, pues no tenían que esperar que la masa leudara y demás, pero también tiene un significado en la vida espiritual. Hoy sabemos que la levadura es un símbolo, una figura del pecado, ¿no? Entonces ellos, cuando celebraban la Pascua, hermanos, comían ese cordero pascual, y estando ahí Jesús, después de haber cenado, dice la Biblia, había un pan ahí de los sin levadura, un pan finito. Entonces Jesús lo partió, un mismo pan lo partió, y a cada uno le fue dando, como lo hacemos acá: tomad, comed, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No dice este es mi cuerpo porque estaba ahí, no es que se cortaba un dedo y le da un pedacito. Esto es mi cuerpo, ¿no? Una simbología, algo que representaba, y vamos a ver por qué. Entonces les dijo: hagan esto en memoria de mí. Lucas 22, 19 dice: hagan esto en memoria de mí. Y acá el apóstol Pablo lo repite. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Primeramente es una señal, un sello del pacto de Dios, ¿sí? Ya les voy a dar más enseguida unos ejemplos, pero confirma, hermano, la promesa de Dios que a través de Jesucristo nosotros vamos a ser sus hijos, su pueblo, su iglesia. Amén. Entonces es una señal. Es una orden, porque Jesús dijo: haced esto en memoria. No es si hacerlo, si te parece, cuando quieran. Haced esto en memoria de mí. Por eso, cuando vamos a celebrar la cena del Señor, hermano, casi siempre sabemos que es el último domingo. Hay veces que la tenemos, por algún motivo lo tenemos que cambiar, pero siempre es anunciada para que nadie se lo pierda. Es una orden del Señor, es un mandamiento. Algunos le llaman un sacramento. ¿Está bien? Y es un recordatorio, porque nos recuerda, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todavía no lo habían hecho, pero evidentemente que Jesús sabía lo que le iba a pasar, y fue a la cruz, hermano, con su cuerpo partido. Y por supuesto que Él derramó su sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la que derramaría en la cruz. ¿Por qué? Porque así como en el antiguo pacto había que derramar sangre de un cordero y rociarla en el lugar santísimo, en el propiciatorio, en la tapa del arca del pacto, dice el libro de Hebreos que Jesús hizo eso y se presentó delante de Dios. No fue por eso el velo del templo se rasgó en el templo, ¿sí? El lugar santísimo al que solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora ya tenía acceso todo aquel que creyera en Jesucristo, pero Jesucristo fue y presentó su sangre y fue aceptada. Por eso se resucitó, si no, no hubiera resucitado. Pero es un recordatorio, entonces, la cena del Señor, de lo que Jesús hizo. Ya vamos a acentuar un poco el porqué, qué es lo que significa que es un recordatorio. Entonces, así como en la Pascua en Israel celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto, usted y yo podemos celebrar la cena del Señor como la celebración, hermano, de la libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Porque en Cristo, hermano, usted y yo tenemos la posibilidad de decirle no al pecado. Sin Cristo
Es un esfuerzo que tenemos todo el Antiguo Testamento viendo que no funcionó nunca. Entonces, pero sí en Cristo es posible. Cuarto, es la celebración de la presencia de Dios. Hermanos, es una invitación de Dios. Hagan esto en memoria de mí. Toman y coman. Mira, en el Edén, en el huerto ahí, la serpiente le dijo a Eva, no fueron esas palabras, pero es como si le dijera, tomá y comé, ¿sí? Como si eso le hubiera dado bienestar. ¿Le dio bienestar al ser humano comer lo prohibido? No, trajo la peor de las maldiciones sobre toda la humanidad. Pero aquí Jesús está invitando, tomá, comer. Ahora están invitados. Eso que en el principio significó la ruptura de la presencia de Dios, la ruptura de la comunión con Dios, ahora aquellos que están en Cristo pueden celebrar la presencia de Dios, la comunión con Dios, la unidad con Dios, la intimidad con Dios. Amén. Es una celebración de que estamos reunidos con Dios. No necesitamos ningún intermediario. El velo del templo se rasgó. Cada uno de nosotros podemos acercarnos al trono de gracia y encontrar, hermanos, en Él abundante gracia y socorro para nuestras vidas. Amén. Entonces, lo que fue una expulsión de la presencia de Dios, la Santa Cena nos recuerda una invitación a la comunión con Él, a permanecer en comunión con Él. Celebramos la presencia de Dios. Quinto, habla de comunión. ¿Por qué? Porque no solamente es la comunión con Dios, sino es que también la comunión el uno con el otro. Por eso usted va a encontrar en el versículo 29 de 1 Corintios 11, que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Hermano, y discernir el cuerpo del Señor es entender que somos parte de un cuerpo de la iglesia. No es entender lo que Jesús hizo en la cruz, eso ya estamos participando del símbolo de su cuerpo y de su sangre derramada en la cruz. Entonces, pero habla de estar en comunión, de discernir el cuerpo de Dios. De que esto no se trata de mí, se trata de Cristo. Y Cristo tiene un cuerpo y es una iglesia. Y yo tengo que mantenerme fiel a ese cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted lee el contexto, ahí se reunían a celebrar la cena y comían otras comidas, pero no había unidad. Había uno que se llamaban un banquete especial y no le convidaban a los otros, era un problema. Entonces el apóstol Pablo tuvo que poner orden en esto. No, esto no es así. Ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Y eso es indigno. Porque si podemos estar en comunión con Dios, debemos estar en comunión el uno con el otro. Amén. Entonces esta es comunión, la Santa Cena es comunión. Y por último, hermanos, aunque podríamos dar más detalle, ¿no? El celebrar la Cena del Señor nos nutre espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos confirmando nuestra fe, lo que hemos creído, y anticipando, hermanos, la gloria venidera. ¿Usted sabe que un día vamos a estar en la presencia del Señor otra vez como los discípulos? Amén. Mire, Lucas 12:37, fíjese lo que dice ahí, Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando Jesús estuvo en esa noche celebrando la Pascua con los discípulos, hizo esto: se ciñó y le lavó los pies a todos. ¿Sí? Ninguno tuvo la humildad, el interés, la intención de a lo mejor era un bajón. El Maestro Jesucristo lo hizo.
ejemplo se da, le dijo después, pero... Y después que comieron y todo, Él les sirvió el pan y el vino, hermano. Y eso, la Biblia lo habla más en lo que es escatología, lo que va a suceder en el futuro, de la boda del Cordero. Cuando todos, hermanos, los lavados y redimidos con su sangre, podamos estar en esa celebración donde Cristo otra vez nos va a servir. Entonces, hermanos, anticipamos, cada vez que lo hacemos así, anticipamos lo que vamos a vivir en el cielo. Imagínense que alguna de las Santas Cenas que participemos acá va a ser la última. Y la próxima va a ser cuando estemos con el Señor. Qué extraordinario, ¿no? Entonces, ¿cómo nos fortalece? Decir, gracias, Señor. Qué bendición. Ahora vamos a afirmar el tema del el recordar, hacer esto en memoria de mí. Memoria de mí, memoria en griego es anamnesis, que significa un recuerdo vivo. Y acá está, hermanos, algo muy importante, porque en la cultura, saben que culturalmente hay un occidente y un oriente. Culturalmente somos muy diferentes. El occidente está, influenciado mayormente por la cultura griega y romana, ¿sí? En algunos ámbitos. El oriente no. Por eso la forma, la espiritualidad, la forma de ver la vida, de ver la muerte en oriente es totalmente diferente a occidente. Pero el recordar, en occidente tenemos la lectura tipo griega. Recordar es traer a la mente algo que ya no es realidad, ¿sí? Traer a la mente algo que pasó, pero ya no es real, porque ya pasó. Ese es el concepto que usted y yo tenemos mayormente de recordar, algo que pasó. Pero, hermanos, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío no era así. En el pensamiento judío, anamnesis es un recuerdo vivo. Es estar participando de algo como si fuera la primera vez que se hizo. Amén. Es una realidad presente. O sea que cuando dice él, yo quiero que lo hagan en memoria a mí, no es que nos pongamos acá y que él quiere, oh, pobrecito, que se entristezcan. Todos estos que están acá ahora en la reunión, que se entristezcan por que se acuerdan de la película de la Pasión de Cristo, vean toda la sangre, la carne rota y todo eso, y se pongan tristes. ¿Usted cree que Jesús dijo que el interés de él que fuera una cosa emocional, que nos pongamos a llorar? No. Háganlo algo vivo, como si yo estuviera ahí. Como yo cuando estuve con los discípulos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Le decía al principio que la Santa Cena es una señal de pacto, como tantas veces la ha usado el Señor en la Biblia. Un ejemplo de ello es Génesis 9:16. Génesis 9:16, 17. Dice: estará el arco en las nubes, el arco iris, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y, hermano, yo me acuerdo que mi papá siempre que veía vio que cuando nos vamos poniendo grandes empezamos a repetir las cosas, algunas a veces, ¿no? Cada vez que veía el arco iris, esa es la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Como si pasó hace miles de años y todavía, cada vez que usted y yo vemos el arco iris, hermanos, es recordar eso. Dios hizo un pacto: no voy a llenar la tierra a través de agua. Y entonces, hermanos,
es un recuerdo vivo porque cuando uno lo ve ya se termina, porque el arco iris sale cuando se termina la tormenta. Entonces nos asegura que la promesa de Dios está vigente. En las películas nomás pasa, veo que ahora se están derritiendo los hielos y se nos va a meter el agua. Y no, hermano, cuando fue el diluvio, las fuentes de los cielos fueron abiertas. Fue algo milagroso de parte de Dios. Nunca se ha visto, ni se va a ver, porque Dios hizo un pacto. Ese recuerdo vivo sigue siendo vigente. Amén. Amén. Otro ejemplo, hermanos, es Éxodo 12:14, que es la Pascua. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. La Pascua. Cada vez, hermano, que los judíos celebraban la Pascua, y probablemente que lo sigan haciendo aquellos que están bien empapados en la historia y demás, era como si estuvieran en ese momento, era un recuerdo vívido, no era veo que celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo, bueno, y lo que menos aparece es Jesús en la Navidad, ¿sí? Empanada, papita frita, ensalada, de todo, menos una palabra, una reflexión, qué es lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? No, esa es la forma occidental. No. En la oriental, en la judía, era participar de un recuerdo vivo y decir, estamos bajo ese pacto, hemos sido liberados por Dios y no hemos vuelto a Él. Entonces, hermanos, cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, es un recuerdo vivo. No es algo que hizo por los otros, es algo que está haciendo Él ahora. Cuando el pastor, si está el pastor o si hay un hermano que está entregándole el pan y le dice, tomad, comed, mi cuerpo que por vosotros es partido, el recuerdo de Cristo es, hagan de cuenta que están conmigo en el aposento. Yo no quiero que pierdan eso. Cada vez que celebramos la cena del Señor, afirmamos el Evangelio, hermano. El Evangelio está basado en la muerte de Cristo, en la obra de Cristo. Por eso Él dice, cada vez que lo hagan, la muerte, anunciáis hasta que Él venga. Anunciar, hermano. Habla del Evangelio. Nos estamos repredicando el Evangelio cada vez que participamos. No es para que nos olvidemos, para que confirmemos que estamos bajo un nuevo pacto, que Cristo entregó su vida por nosotros, que, hermanos, lo que Él hizo debe implicar en nosotros una gratitud, una entrega, una consagración completa a Cristo. Amén. Esa es la idea de Jesús. No sé cómo habrán estado los discípulos en ese día, pero muchas veces cuando he leído eso, digo, qué lindo debe haber sido estar en ese momento, qué lindo debe haber sido la mirada, visto la mirada de Jesús, la alegría que Él tenía. ¿Cuánto he esperado celebrar esta Pascua con vosotros? Bueno, la idea de Jesús es que cada vez que la celebremos, rememoremos eso vívidamente. No como si Él estuviera tan lejano, como que Él está en medio nuestro. No sé si me puedo dar a entender, ¿sí? Es un recuerdo vívido, no una celebración fría otra vez, tomá, comé hoy, otra vez el pan, puede ser que no sea muy pegajoso, puede ser que esto, que aquello. No, hermano, es una celebración vívida, es aplicar otra vez el Evangelio a nuestra vida. Señor, lo que yo soy es por tu gracia, es por tu favor, si he sido salvo, hermano. Por eso ese recuerdo es el que tiene que estar en esta noche en nosotros. Es como los hermanos casados. Qué importante que acordarse del día de la celebración del aniversario, del casamiento, ¿no es cierto?
¿Es importante o no es importante, hermanas? No se vayan a olvidar. Pero imagínense que se acuerdan del día del casamiento. Che, Gordi, mañana el aniversario de nuestro casamiento. Sí, qué lindo, ¿no? Sí. Y al otro día todo igual. ¿Qué pasaría? Habría mucha felicidad, Hermano, tenemos que mantener el recuerdo vivo. ¿Sí? Con Claudia nos ponemos a hablar y a esta hora, ¿qué estábamos haciendo? Y a esta hora yo me estaba cambiando, a esta hora. Y una tarjetita, unos mates, un heladito, algo, hermano. Eso es un recuerdo vívido. No como así, ¿te acordás? ¡Oh! ¿Te acordás? ¡Qué lindo! No, un recuerdo vívido, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos unimos ahí. ¿Te acordás qué lindo? Y recordar, ¿no? Porque a medida que pasan los años, ahí se van borrando algunas cosas. Pero las principales están, entonces, eso es un recuerdo vívido. Entonces, cuando celebramos la cena, hermano, no es para que, ay, pobrecito Jesús, lo que... No, Señor, gracias, Señor, por entregarte en mi lugar. ¿Sabe lo que fue, hermano? Cristo cargó nuestros pecados, pagó la deuda. ¿Quién le iba a pagar la deuda de su pecado? Hay muchos que, miren, Dios tiene un montón de atributos. Dios es misericordioso, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero también Dios es santo y Dios es justo. Amén. Entonces, Dios ama al mundo, sí. ¿Y cómo sabemos? Porque envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, cuidado con el pecador, porque el pecador, dice la Biblia, que está en enemistad contra Dios. Está bajo condenación. Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No nos gusta hablar de que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. Y Él tuvo que enviar a su Hijo porque ningún hombre, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna mujer podía morir por nuestros pecados. Porque todos hemos pecado. No era posible. La sangre de los becerros y de los machos cabríos no limpiaban el pecado. Por eso año tras año Israel sacrificaba y seguían igual. Entonces, para mantenerse justo Dios, pero también castigar al pecado, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, hermano, porque Él podría haber nacido, qué lindo, nació en Belén, todo muy bonito, pero si Él no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera podido morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Él sí vivió una vida perfecta, y fue perfecta porque fue engendrado por la sombra, por el poder, por un milagro del Espíritu Santo. Amén. Tomó nuestro cuerpo de carne y hueso con las mismas limitaciones, hermano, pero llegó a la cruz perfecto, sin pecado, el Cordero perfecto. Y ahí en la cruz pagó su pecado y mi pecado, que era impagable, hermano. Nos podemos pasar la vida juntando dólares, oro, lo que sea, no nos va a alcanzar. No con oro ni plata ni por cosas corruptibles, dice la Escritura, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, Él ahí, hermano, no solamente que cargó nuestro pecado y pagó nuestra deuda. ¿Cuál es la deuda del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Por eso Él murió. Sino, hermanos, que se hizo maldición. Como si hubiera mentido, como si hubiera deshonrado a los padres, como si hubiera tomado cohecho, ¿sí? Él se hizo maldición para que usted y yo recibiésemos bendición. Él recibió la ira de Dios. Por eso, hermano, cuando hablamos del Evangelio, hay que hablar que si Cristo pagó, ese es el futuro del que no cree en Jesucristo, el que no se arrepiente de sus pecados.
Porque si Dios, hermano, derramó su ira sobre su propio Hijo porque cargó en Él se hizo pecado, no es que se hizo pecador, se hizo pecado, cargó, asumió, se le imputaron los pecados de toda la humanidad. Y por eso recibió el castigo, la muerte. Y además, hermano, el desamparo de parte de Dios. Porque un Dios santo no tiene nada que ver con el pecado. Y ahí estuvo Él cargando con todos los pecados de la humanidad. Y a partir de ahí, Él derramó su sangre. Eso es la propiciación, lo que hacía el sacerdote que entraba una vez al año y rociaba el arca del pacto. Él lo hizo con su sangre en la cruz. Propiciar significa que Él satisfizo la justicia de Dios y aplacó su ira. Y además nos compró. Eso significa redención. Cuando hablamos recién de Egipto, de la esclavitud, Él nos compró con su sangre. Él es como si dijéramos, Él es el Redentor que fue y pagó. ¿Pero con qué pagó? Con su propia vida. Entonces, hermanos, es importante que celebremos la cena del Señor porque aplicamos el Evangelio a nuestra vida. Y es importante recordarlo, porque a veces creemos que ya está todo, hermanos. Y el Evangelio es para predicárnoslo todos los días, las buenas nuevas, de decir, si vivo, si le sirvo al Señor, si estoy donde estoy, es por la gracia y por la misericordia de Él. Amén. Entonces es una experiencia espiritual, hermanos, y tenemos que disfrutarla. Bueno, podríamos hablar más cosas, pero vamos a terminar. Importante que cuando decimos, Jesús decía, este es mi cuerpo, no decía, este es mi cuerpo, una parte mía, es un símbolo. ¿Sí? Hay algunos que creen que cuando uno toma, que en el momento de la Santa Cena el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, o sino que cuando lo tomamos se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano. Lo central en esto es hacer memoria de Él, una memoria viva, ¿sí? Lo demás son símbolos. Memoria viva de que estamos bajo ese pacto de la gracia, de que estamos en la posibilidad de estar en comunión con Dios y en comunión con los demás, de que no debemos perder esa oportunidad, de que hay un tiempo, hermanos. Hoy es el día aceptable. No es que, no, Dios en su misericordia va a salvar a todos. El que no haya creído y no se haya arrepentido, hermano, no es salvo. ¿Amén? Ese es el Evangelio. Y será y recibirá la ira de Dios en el juicio final, destitución eterna de la presencia del Señor. Entonces, hermano, cuando uno celebra la cena del Señor y tiene presente todas estas cosas que se las he resumido, hermano, cuán agradecidos tenemos que estar, hermano, cuán impactados tenemos que estar por lo que hizo Cristo. No es un ritual, nos apropiamos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si está luchando con el pecado, si está luchando con un mal hábito, hermano, este momento para decir, Señor, en el nombre de Jesús voy a participar porque estoy bajo pacto y he sido liberado del poder del pecado. No tengo por qué estar siguiendo, cayendo lo mismo o luchando con lo mismo, porque he sido liberado y soy más que vencedor en Cristo. ¿Se da cuenta? Cómo nos predicamos el Evangelio otra vez. Amén. Y hay algo que hay situaciones que me están afectando mi vida, pero en Cristo yo he sido liberado. Él se hizo maldición para que yo reciba bendición, y yo voy a recibir toda bendición que viene de parte de Él, porque estoy en Cristo. No es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Amén. Entonces, no es un ritual, no es bueno, a ver, que puede ser que pasemos rápido, que se termine, hermano. Hay que enfocarse en Cristo y decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nadie lo podía hacer más que Él. Tenía que ser un hombre, pero un hombre sin pecado, y Cristo lo hizo
posible en la cruz. Así que, mi hermano, que cuando anunciamos, dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Veo que nos nutre decir gracias, Señor, porque un día vamos a estar todos juntos. Los que ya han partido, todos aquellos que fueron fieles, vamos a estar en una gran mesa, no sé cómo irá a ser, y vamos a celebrar la boda del Cordero una vez más. Ya ahí no va a estar el pecado. Ahora hemos sido libres del pecado, hermanos, hemos sido liberados, pero estamos expuestos a pecar. Cuando estemos en su presencia ya no va a haber más pecado. Amén. Por eso la Biblia dice: ya no hay más llanto, no hay dolor, no hay muerte, no hay angustia. Así que todo eso, hermano, fue posible porque Cristo murió en esa cruz. Entonces, cuando le recordamos, es una manera de afirmar el que estamos bajo el pacto de la gracia, que lo que Cristo hizo, lo hizo por amor a nuestras vidas. Fíjese cómo sería consciente que Él, antes de morir en la cruz, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Fue voluntario. No es que tuvo que hacerlo porque no le quedaba otro. Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a su vida, por amor a mi vida y para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que en esta noche vamos a celebrar de esa manera, un recuerdo vívido. Entonces, para que no le ocurra como cuando el hombre se olvida del aniversario, no le da ni un caramelo a la señora, porque le aseguro, hermano, no importa la situación económica, una flor elegida para ella, o un caramelo elegido para ella, un bombón elegido para ella, será suficiente para alegrar el corazón de esa dama. ¿Es cierto? Bueno, que en esta noche, hermano, cuando recordemos el sacrificio de Cristo, que se sienta contento. Él mira a mi hijo ahí en la calle 9 de Julio, ¿cómo están? ¿Qué le va a decir al Señor? Gracias, Señor. Yo no lo merecía, no creí que valía tanto tu sangre, no creía que era tan importante para alguien. Dígale esas cosas. Gracias, Señor, por llevar mi pecado. Gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Gracias, Señor, por pagar mi deuda. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por liberarme. Gracias, Señor, por justificarme. Hermano, cuando Cristo estuvo en la cruz, el pecado de todos fue imputado sobre Él. Ahora, cuando Él derramó su sangre, su justicia es imputada a cada uno de aquel que cree. Amén. Y se arrepiente de su pecado. Amén. La justicia de Él, no la nuestra. Me justificaste, me redimiste, me compraste, me liberaste, me hiciste un bendito, una bendita. ¿Cómo no agradecerle? Amén. Así que le invito a que cierre sus ojos ahí donde estábamos a orar. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, porque cuando leemos hacer esto en memoria de mí, hoy tú nos recuerdas que es un recuerdo vívido, no es una ceremonia, no es un ritual vacío. Podemos experimentar lo que tus discípulos experimentaron ese día. La admiración, la sorpresa, la gratitud de que tú vinieras a servirnos, porque dice la palabra: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y
En esa mesa tú expresaste a través de la simbología del pan y de la copa de vino cómo tú nos servías, cómo tú viniste a ministrarnos, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? Luchamos contra la carne que quiere pecar, que quiere que cedamos a sus deseos, que posterga lo espiritual, que prioriza lo temporal, lo inmediato, lo urgente y no lo importante, Señor. Marta, Marta, afanada estás en muchos quehaceres, le dijiste a aquella que te servía. Mas María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, y luchamos contra la carne porque nuestro espíritu quiere la buena parte, quiere la palabra, quiere el servicio, quiere el testimonio, quiere la adoración, quiere la consagración, la entrega, pero la carne es débil y la carne quiere la comodidad, la carne quiere lo que ofrece el mundo. Y como cada vez hay más opciones, no nos damos cuenta, Señor. Por eso cada vez que celebramos la Santa Cena es una oportunidad de volver al Evangelio, de volver al origen, de recordar vívidamente lo que tú hiciste por nosotros y lo que implica el compromiso, la entrega que debe haber en nuestros corazones para honrarte y para adorarte, Señor, en este tiempo, haciendo un recuerdo vívido y expresándote, Señor, nuestra gratitud, nuestra admiración por lo que tú has hecho, Señor, porque ninguno lo merecíamos, Señor, ninguno lo merecíamos. Estuviste rodeado de gente a la que tú ayudaste, a la que sanaste, a la que liberaste, a la que le enseñaste, Señor, pero muchos de ellos dijeron crucifíquenlo, y otros que eran más cercanos huyeron con un instinto de preservación para no perder la vida. Se escondieron. Otros te negaron. Esa es la misma actitud que hoy solemos tener, Señor. Estar cerca de la cruz, pero lejos de ti, Señor. Por eso, cuando hablamos de la Santa Cena, de comer el pan y beber el vino, habla de que formas parte de nuestra vida, de que estás en nuestro corazón. Recordar que tú, Señor, nos has dado una nueva vida, de que tú llenaste nuestro corazón, Señor, de significado, de sentido, de valor. Y no podemos, Señor, retroceder, no podemos volver atrás, no podemos cambiar esta bendición, Señor, por nada de lo que nos puede ofrecer este mundo. Por eso, Señor, cuando celebramos la cena, Señor, qué bueno es poderlo hacer vívidamente, Señor. Te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones para que este tiempo sea un tiempo especial, para que este tiempo sea un tiempo, Señor, de calibrar nuestras vidas. Cuando celebramos la cena, calibramos nuestra vida en el sentido, Señor, correcto, Señor, de que no somos merecedores, de que es por tu gracia, es por tu favor, es por tu obra en la cruz, Señor, y que por eso nosotros debemos entregar y consagrarnos totalmente a ti, Señor, como muestra de nuestra gratitud, de nuestra admiración, nuestro respeto y de nuestra honra hacia ti, Señor. Por eso te honramos, Señor, en esta hora, y queremos celebrar esta Santa Cena de una manera especial, Señor. Que pueda haber comunión, Señor. Muchas veces no hay comunión, o no se discierne el cuerpo de Cristo. No nos interesa demasiado la vida de la iglesia, no nos interesa. Pero, Señor, tú nos estás reclamando
Yo necesito que ustedes disciernan el cuerpo de Cristo. Señor, en esta hora te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Gracias por su vida, porque son la iglesia, son tu cuerpo, Señor. Y no solamente tengo que estar en comunión con ellos, yo recibo bendición tuya a través de sus vidas, Señor. Y yo les puedo bendecir por lo que tú haces a través de mi vida, Señor.